Por allá Lucas Jaramillo me había conseguido una prueba en Santa Fe, yo me voy para Bogotá, mi mamá estaba trabajando en Bienestar Familiar en Bogotá, pero las pruebas de Millonarios empezaron antes y me consiguieron las pruebas y me fue bien. Hice toda mi carrera en la Universidad de La Sabana pagando el crédito del ICETEX y trabajando, cosa que apoya lo que yo creo que si uno quiere puede. Desde muy pequeño yo ya sabía que ya tengo que camellar, por las noches me iba para Santa a un bar, era mesero, después fui bouncer y después ya era otra cosa, iba progresando. Pues estuviste en Rappi 3 años. Yo estuve desde el 2016 y terminé en enero del 2020. Yo recuerdo mi época en Rappi como de los momentos más especiales de mi vida porque sentí un fuego por lo que íbamos a hacer. El 70% de la decisión está en la pasión y en el brillo que tenga la persona que es capaz de transmitir lo que quiere hacer y cuál es esa frustración que quiere cambiar a un plan de negocio que un Excel y una presentación bonita puede con todo. Club Burgers es una hamburguesería que nació nativa digital en plena pandemia como una respuesta emprendedora a tener cerrados todos los locales de Olivia, y yo creo que ha sido algo muy importante para Club el trabajo, digamos, de marketing, de marca y ser algo novedoso y no vender solo hamburguesas. Vendemos más como un estilo de vida y una filosofía. Creo que muy poquitos, pero para los que no conozcan a Olivia, ¿qué es Olivia? Es una cadena con una propuesta mediterránea que empezó como una pizzería. Ya tenemos 19 puntos de venta. Estamos en la costa, en Barranquilla, en Medellín y en Bogotá. Van a ser pues como nuestros lugares de expansión. Lo importante es que en los últimos 4 o 5 años las ventas han crecido 3.5x. Sí. Pero la utilidad operacional creció 15 veces. Sí. ¿Cómo lograron eso? Bueno, ahí tenemos a Caloncho Correa. De apodo le dicen Carlos Miguel. O sea, su nombre es Caloncho. Nos ha tocado tenerlo desde un comité asesor de una empresa que queremos mucho, que es Iluma, y como cliente en Mystic Foods. Entonces, bienvenido, Caloncho. No, Dani, muchas gracias. Feliz de estar acá. Hablar de empresas y ustedes saben que los quiero mucho. La estrategia en acción es increíble. Entonces, qué rico hablar de negocios, de empresas y de la vida. Muchas gracias. Has estado en muchos espacios. La idea es tratar de no repetir muchas cosas, pero para nosotros es muy importante como también inspirar a la gente con la historia del invitado. Entonces arranquemos un poquito por ahí, o sea, tu historia de la infancia, cómo fue esa infancia. Ahorita me contabas algo de tu papá y algo de paso por el fútbol profesional. Si quieres arranquemos por ahí. Sí, mira, yo vengo como de una familia muy de acá. eh, Tanto mi familia paterna y materna son del suroeste, en su gran mayoría. Bolívar, Jericó, Tarso, son como la génesis mía familiar. Y eso es importante en mi historia porque mi infancia estuvo en el campo, casi siempre, ¿cierto? El fútbol y el campo son como dos marcas muy importantes. La música también, que después podremos hablar, que la parte de mi madre es supremamente musical por la radio. Entonces digamos que eso hace parte de mi historia, yendo a fincas, a pescar desde muy chiquito, a montar a caballo, comiendo mango con un montón de primos. Eso fue para mí súper importante y Rilke dice que la infancia es la patria de uno, ¿cierto? Yo ni siquiera en Medellín me siento en mi hogar, o sea, es un lugar que amo, pero yo cuando voy llegando a la finca en Tarso me da una sensación de que esos paisajes son mi ambiente, ¿cierto? Es el lugar donde a mí se me baja la mente, donde me conecto, donde mi organismo siente que pertenece a ese lugar. Entonces, digamos que una infancia muy divertida. En el colegio alemán pasé mi infancia, donde también me fomentaban mucho el deporte. El deporte creo que y los negocios tienen una relación íntima que después se empieza a manifestar en temas de liderazgo, de trabajo en equipo, de logro. Eh, Tengo de papá y mamá éramos cuatro, yo soy el tercer hombre, que eso tiene algunas implicaciones, porque tercer hombre no, dos hermanas, después digo yo como primer hombre y después viene mi hermano, mi papá vuelve y se casa y tengo otra hermana que es Elisa y quiero mucho, pero ya vino, digamos que en otra etapa. Y ser el primer hombre también tiene implicaciones, ¿cierto? Que también me marcaron después más adelante, como ese vínculo con mi mamá tan especial que tengo. Mi mamá ha sido como mi maestra
de la vida. Ella y yo empezamos como a ser muy compinches en lo que venía siendo el proyecto familiar y yo creo que esa posición de ser el primer hombre de la familia pues también tuvo como esas implicaciones. Muy amiguero desde siempre en la unidad, amigo de todos, grandes, chicos, el tema de las relaciones públicas siempre fue algo que se me dio con mucha naturalidad y que también uno después, a medida de la autoconciencia y autoconocimiento que estás pensando cuáles son tus skills y cuáles puedes potenciar, pues eso era un don que naturalmente yo tenía de poderme relacionar a todo nivel. Yo, Dani, iba a entrenar a todos los barrios de Medellín o jugaba partidos en todos los barrios de Medellín y empecé a generar una conciencia gracias al fútbol de cómo vivían muchos seres humanos, de poderme mover de las burbujas en las que uno vivía para entender otras realidades. También es algo que llevo en mi corazón porque pues esa parte del valor público, de lo social, de que me siento muy incómodo con la inequidad y con que no hayan oportunidades, también es importante porque después vi los negocios como el lugar de impacto donde eh, con mis capacidades yo podría dejar algo y transformar la sociedad. Para darle contexto a la gente que no conozca esa historia, entonces vos jugaste en Estudiantil y después llegaste a Millonarios. O sea, ¿en qué momento entraste a Estudiantil y dijiste, bueno, voy a ser futbolista? Eso como que emerge, digamos, yo jugaba bien en el colegio, después me metí a la escuela de Sachi y Chalo, ya más como hobby, en un torneo en Llano Grande había un scouting de Chucho y me dice, vamos a armar un club, en esa época Chucho Ramírez, que es el dueño de Deportivo Estudiantil o el que gestó todo el proyecto, que es un proyecto hermoso, todavía hablo mucho con Jesús y creo que lo que ha hecho en formación por esta región y por Colombia es impresionante. Eh, Entró como a los 11 años a Deportivo Estudiantil. Él venía de manejar todo UPB, él manejaba pues como toda la parte deportiva de UPB y crea un club que su enfoque era como la integridad y lo holístico de los deportistas de alto rendimiento y era muy novedoso que para él, por ejemplo, que estudiaran era un fundamental. En esa época casi que ningún deportista estudiaba. Y empiezo, hago mi carrera muy formativa, competencia, Liga de Antioquia, cada 8 días, sábados y domingos, entrenando diario. Y por allá Lucas Jaramillo me había conseguido una prueba en Santa Fe. Yo me voy para Bogotá, mi mamá estaba trabajando en bienestar familiar en Bogotá, pero las pruebas de Millonarios empezaron antes y me consiguieron las pruebas y me fue bien, digamos que en esas pruebas. Y ahí tuve pues como un momento de la verdad porque me había esforzado durante mucho tiempo, nunca lo había tenido como una gran fijación. Yo pensaba, yo creo que era bueno jugando, no sé si espectacular. Primero no tenía la mentalidad de un deportista de alto rendimiento, tampoco tenía como el acompañamiento. Y cuando me enfrenté a la vida del fútbol, me sentí muy incómodo. Entonces, es paradójico que llegué a un punto donde me dan un sí y después por dentro la intuición me decía, no, esto no es Ahí por tenías acá. cuántos años. Tenía 16 o 17 años, sí, estaba recién graduado del colegio, tenía 17 años recién ¿Y cumplidos. qué pasaba ahí por tu mente? O sea, porque el sueño de ser futbolista, yo creo que todos desde pequeños, que yo creo que Medellín es una ciudad muy futbolera, Sí. entonces, pues los que tenemos como una edad similar entre Higuita y Ujú. crecimos pues con esos referentes y quisimos ser futbolistas y vos lo lograste y en ese momento que pasaba por la mente, va a renunciar a este sueño. Hay algo como muy sencillo en la toma de decisiones y yo creo que fue por el momento, yo hablábamos acá afuera que de pronto si uno pudiera coger la mentalidad de hoy y ponerla en el chico de ese momento, de pronto hubiera asumido los retos de otra manera, pero la cotidianidad y el sistema de actividades de un deportista de alto rendimiento y el fútbol en un país como Colombia, eh, era un estilo de vida que a mí me gustó muy poco cuando empecé a meterme ya en los entrenamientos de un futbolista profesional. O sea, era una competencia despiadada, el día a día era uno o dos entrenamientos, hay veces dos y después para la casa muy desparchado. eh, entonces
me hacía falta algo en ese sistema de actividades que yo creo que tenía que ver mucho con lo social y no desconectarme del mundo, que ese es el sacrificio que un deportista de alto rendimiento hace. Y en ese momento el trade-off de perder amigos, familia y contacto con el mundo para mí fue sobrecogedor. Me costaba atender ese futuro y tenía una gran intuición de que posiblemente por ahí no era. Y en una conversación en el supermercado en Carulla, en Bogotá, le digo, man, quedé, pero esto no es lo que yo quiero. Y ella, que es muy sabia, me dice, no, ¿qué importa? Muy sabia porque pues me vio entrenando tanto tiempo, pudo ser más aprensiva de pronto con eso, pero me hizo las preguntas correctas y me dijo, no, pues es que nuestro amor no depende de para nada este sueño, hagamos lo que quieras y me acompañó a ver universidades. Ya vamos a hablar de tu mamá, que la mencionas mucho en otros podcasts que ha sido. Pero voy a aprovechar este punto te conté ahora que me mandaron muchas preguntas para hacerte. Sí. Y alguien preguntaba, ¿qué te enseñó esa época del fútbol al Caloncho emprendedor que es hoy? O más que emprendedor, empresario que es hoy. Yo creo que soy emprendedor, inclusive pues me gustan las etapas tempranas y me gustan eh, los proyectos en sus momentos más tempranos. Posiblemente no tendría unos grandes skills para ser un empresario. Me cuesta operar, me gustan las cosas con término, tengo que volver a la creatividad rápidamente. Pero yo creo que el fútbol fue mi total junto pues con otras cosas, pero el core es el deporte y sobre todo un deporte en equipo, ¿cierto? Primero me aseguró de que yo tenía ciertos skills de liderazgo. En el equipo me oían, yo fui capitán de la Sabana 5 años seguidos ya cuando entré a la universidad, muchas veces en estudiantil fui el capitán y eso tenía que ver más con un carácter de poder montar a las personas en algo, ¿cierto? Entonces digamos que la parte de que yo sabía que tenía algún skill de liderazgo lo descubrí en el fútbol. Lo otro es que me generó una gran compasión como ser humano, porque yo jugaba con personas con muy pocas oportunidades y desde muy chiquito abrí los ojos entre ellos y entender que esa empatía y la compasión que sentía por otros era importante y tal vez eso fue lo que retroalimentó el liderazgo. Yo siempre me pude relacionar con los chicos a todo nivel, así yo fuera el blanquito del poblado, se puede decir. Tenía grandísimas relaciones de amigos en todos niveles y me encantaba eso. Eso me permitió como moverme en todo nivel. Y hoy cuando lo vivo en el trabajo, yo soy muy cercano donde ejerzo el liderazgo desde la persona que opera, es capaz de abrirme el corazón y contarme insights y un montón de cosas, pero también puedo relacionarme en una junta directiva en otro nivel y ese espectro del relacionamiento y el poder ser empático y compasivo me lo dio el fútbol. El tema del logro, o sea, competir por un logro, me lo dio el fútbol. El hecho de saber de que los equipos son más fuertes y que ser valioso simplemente es hacer una pequeña actividad de, de todo un engranaje donde hay diferentes posiciones, donde el arquero, el delantero y todo el mundo es importante, también me lo enseñó el fútbol. Entonces, pues, eh, veo que muchos deportistas de alto rendimiento pueden llegar a ser muy buenos empresarios o muy buenos líderes y uno lo ve todo el rato, estos grandes que terminan carreras y terminan siendo unos empresarios tremendos después, ¿cierto? Entonces, volviendo a tu mamá, que la mencionas mucho y mencionas que es tu Sí, mentora más importante y cómo era esa relación con tu mamá en ese momento, porque va a volver a la historia, decís no a Millonarios y te quedas estudiando en Bogotá. sí. Mira, mi mamá, yo la admiro mucho, pues, por muchas cosas, pero digamos que ella sí me entregó el amor por la gente, una persona que ha tenido un sentido social demasiado fuerte y yo creo que yo pude heredar eso, que es muy importante, enamorada de la educación, otra que es de las banderas que yo quiero tener hoy en la vida. eh, Entendía que la educación pues es lo que transforma profundamente la sociedad. Ella tuvo pues inició un preescolar, después estuve en procesos académicos en colegios, entonces
esa parte también, pues como ella me la transmitió, pero nosotros teníamos como una relación muy especial que me queda difícil entender los motivos por los cuales mi mamá y yo hemos tenido una química muy especial. Ella me ha contado sus secretos desde muy chiquito, podía entender y tener conversaciones con ella eh, que posiblemente cualquier mamá no se las hubiera hablado a un hijo en las cosas que yo estaba hablando. Entonces, digamos que ella fue para mí también la que me entregó la libertad. Ella me hace una carta cuando yo me gradué del colegio, que yo la posteo por ahí mucho, y es una carta que dice cosas como que todos tenemos lo necesario para ser grande, que me apropié de mi responsabilidad, me quitó la mente victimizante, me dio ese cariño por los otros. Entonces, ha sido demasiado importante en mi vida ella. Entonces vos mencionás mucho el tema de no quejarte. Sí, sí. Y eso pasa porque yo veo pues como mi familia, vos sabes que por allá tuvimos como una quiebra muy grande y yo hoy que tengo un solo hijo, digo, güey madre, ¿cómo habrá sido uno con 4 hijos en una situación de estas tan difíciles donde mi madre la lidera y siempre la hizo con mucha entereza, no la vi quejándose, le tocaba trabajar, educarnos, sostenernos, o sea, un montón de cosas y yo pude observar eso. Entonces, cuando veo mis retos personales, cuando veía los de la gente del fútbol, cuando veía un montón de situaciones, yo sé que no quiero minimizar los problemas que todos tenemos, pero realmente ahí fue donde me quedó ese mindset de no nos quejemos, o sea, transformemos realidades, de un pensamiento algo estoico, de también el positivismo, porque ella siempre estaba alegre y ponía música y pasaba bueno en medio de situaciones difíciles. Y esa parte del positivismo yo creo que es fundamental en la mentalidad emprendedora. Si vos no crees que el futuro puede ser mejor y que tenés la agencia para hacer cosas que pueden transformar el futuro, pues te volvés un nihilista y es imposible ser un emprendedor si no tenés una visión positiva del futuro. Entonces, gran parte de la formación mía, de mi mindset actual, tiene que ver con las dificultades que viví ya después de una infancia muy rica, después se puso más duro. Súper, ya pasando como a tus éxitos y fracasos. eh, yo quiero que empecemos por los fracasos. O sea, porque digamos que uno en estos espacios normalmente habla de sus éxitos, pero yo creo que uno de los fracasos es de lo que más aprende. Siempre. ¿Cuáles han sido esos grandes fracasos que has tenido en tu vida? Mira, yo creo que los fracasos han sido más personales y de mi cuerpo emocional, de no poder atender una relación o de tener una salida en falso o decirme alguna mentira en la toma de decisiones o algún momento perderla y herir a alguien con palabras o cosas que no quise decir, porque yo nunca he evaluado en los negocios que no me ha ido bien como un fracaso. Realmente he tenido bastantes que ni siquiera han arrancado, que son muy malas ideas. Cuando monté Crista y montamos otro bar, hicimos una sociedad, nos fue súper mal. Después con los amigos montamos un restaurante argentino que se llamaba Ferro, que también nos fue súper mal. Entonces he tenido, porque yo no Que he era parado, espectacular ese era muy restaurante. bacano, pero la propuesta era avanzada para lo que estaba dispuesta Medellín a pagar por una carne. Nosotros teníamos Dry Edge hace, creo que era el 2013 que lo tuvimos. Teníamos en inventario unas carnes carísimas y en ese momento pues nadie está dispuesto a pagar 60.000, 70.000 pesos por una carne, un mal timing. Fue una gran idea, pero también me enseñó que el timing es importante en los negocios, ¿cierto? Hay veces cosas disruptivas o innovadoras y el mercado no está preparado, pues tampoco termina siendo tan buena idea porque no les vas a generar valor a algo que no están viendo o que no, sí, que no tienen una costumbre, un hábito. Entonces el timing en esos fracasos fue algo muy importante, pero mis fracasos han sido la pérdida del gobierno personal normalmente, ¿cierto? Ahí en esas situaciones que tienen que ver con la emoción, con confrontar tu cosmovisión de la vida o cuando traicionas un valor, esos momentos sí me han enfrentado a cosas mías que han sido difíciles, pero después he logrado recoger el reguero, aprender y tratar de ser alguien nuevo y no cometer esas situaciones, esos errores. Bueno, y de estas iniciativas, ideas, empresas que salieron, que algunas no están,
Hay varias, algunas me tocaron porque eran personas muy Muy cercanas, cercana, compañeros sí. del colegio o amigos pues de la calle. Empezando por, yo creo que antes de Crista fue una cervecería o un Sí, bar en que Bogotá tuviste. tuvimos una Hablemos un cervecería. poquito como esas ideas y también me parece importante, Caloncho, es en qué momento decidiste tomar la decisión de voy a tener una iniciativa para que conté las historias, que son, pueden ser más o menos tres o cuatro antes de entrar en el siguiente Sí, capítulo. em, mira, yo creo que el desarrollo de lo que uno va a hacer en la vida no es una epifanía. O sea, a mí no me llegó de la nada decir, ah, güey madre, sos bueno en relaciones públicas, tenés arrojo, puedes convocar gente y conseguir capital, entonces vas a ser un emprendedor, ¿cierto? Y yo creo que la gente se equivoca en eso. Cuando uno habla de propósito, siempre es una gran discusión cómo encuentro mi propósito, pero el propósito es algo vivo, y es algo que en lo que uno se va encarrilando a medida que va viviendo la vida, ¿cierto? Eh, Mis primeros inicios normalmente estuvieron muy al lado del entretenimiento, de los bares, convocaba mucho en la universidad. Ya he hecho los amigos acá en el colegio, teníamos un paseo que hacíamos vacaciones y como no le pedíamos plata a los papás, nos íbamos todos para Tolú, lo que hacíamos era como una fiesta de amigos en el colegio y lo que recogíamos era lo que pagábamos para irnos, digamos. Eso teníamos 16 años y yo ya sabía hacer dinero en ese momento. O sea, ya decía, hey, alquilemos este sitio, hagamos una vaca, paguemos entre todos y nos articulábamos los amigos como para hacer esos eventos, fiestas y que gente viniera. Y ahí fue como de las primeras veces que yo empecé a tener como noción del dinero, de cómo puedo generar valor como ser humano y cómo puedo ganarme unos pesos. Y ahí ya empezaron a llegar cosas parecidas, pues porque empecé a tener experiencia accidentalmente ahí. Eh, una vez estábamos trabajando mucho en bares para yo sostenerme en Bogotá. Yo estudié, me da tristeza con el ICETEX porque yo soy un grado del ICETEX. Yo hice toda mi carrera en la Universidad de La Sabana pagando el crédito del ICETEX y trabajando, eh, cosa que apoya lo que yo creo que si uno quiere puede. O sea, ¿me entiendes? Desde muy pequeño yo ya sabía que ya tengo que camellar. Por las noches me iba para Santa a un bar, era mesero, después fui bouncer y después ya era otra cosa, iba progresando. Y en una de todo ese relacionamiento me dicen con otros amigos, se van a dañar unas Varenas, que eran unas cervezas que había lanzado Bavaria. Hay un stock muy grande, consígase un alquiler barato en cualquier lado, en un lugar estratégico. Apareció un sitio al lado de la Javeriana y nos dieron ese stock en cerveza a 100 pesos. Nosotros vendíamos creo que dos cervezas a 700 pesos y eso era explotado. Eso fue hace unos añitos. No, eso fue hace demasiado tiempo. Entonces de ahí quedé como picado. Después me reúno con otros amigos, juntamos una plata, montamos un bar que se llamaba Magdalena. Nos fue bastante mal, pero también aprendí un montón. Ese fue en Bogotá. En Bogotá, sí, 81,11, muy universitario, la verdad no nos fue muy bien. Eh, Ahí me vuelvo al Banco Interamericano de Desarrollo con Mateo Restrepo a ser el asistente de él en un evento de gran formato en Medellín como práctica. Y es mi primer contacto con el mundo administrativo financiero de producción de eventos de gran formato. Mi rol era administrativo y terminé haciendo pues todo el rol administrativo muy joven, operando 13, 14 mil millones que valió el evento, con contratos interadministrativos, tenía que hablar de rendimientos y Mateo confió en mí y me formó un montón, pero paralelamente iba pensando en cuál iba a ser mi emprendimiento, así nació Crista. Yo estaba muy aburrido con la noche de Medellín, me parecía muy maluca, ya había vivido 6 o 7 años en Bogotá, una ciudad pues mucho más cosmopolita en su momento, creo que Medellín ha avanzado, pero Bogotá sigue siendo una ciudad más cosmopolita, con una oferta distinta, con mucha más diversidad, y nos juntamos 5 amigos y de verdad que dimos una champaña, montamos una presentación y empezamos con esas ventas del 1%. Y de un momento a otro teníamos en una fiducuenta 800 millones de pesos y unos 60 y pucha de socios, que era una buena estrategia comercial porque ellos sí tenían unas manillas gratis y esos 60 estaban en una edad donde eran sus primeras inversiones. Entonces ellos mismos con sus amigos nos llenaban el sitio y nos fue muy bien con Crista. Y algo que hay bacano de Crista es que corrimos mucho riesgo. Nosotros fuimos
de los primeros lugares que empezamos a decir te tenés que vestir de una manera, no vas a oír la música tradicional que oís aquí siempre, te vamos a meter otro tipo de música. Y eso socialmente en su momento yo siento que fue como muy revolucionario y nos abrió la cabeza que uno no tiene que emprender con los pesos que uno tenga, ¿cierto? Una presentación, una buena visión, una buena idea, la gente está dispuesta a darte la plata. Yo no sé si te acordás, pero yo creo que eso también abrió el camino a un montón de iniciativas que vinieron Claro, después de después vino puntos. Río Sur y después se armaron muchas dinámicas de puntos y yo creo que eso es genial en los negocios O sea, mismo todavía. Hatsu El mismo levantó Hatsu, una plata así. hubo mucho de puntos después, eso pues yo lo viví en Bogotá las discotecas se montaban mucho con puntos a personas que eran influyentes en la sociedad pues para que llenaran los sitios, pero el aprendizaje ahí, Dani, es que una buena idea, ganas, no importa la edad y una capacidad de ejecución y generar confianza, te puede ayudar a conseguir capital. Y después que hablaremos de finanzas, pues yo creo que la liquidez y el capital son el quid del asunto en el tema empresarial. Entonces me dio confianza saber que yo podía movilizar a que personas me entregaran su dinero para yo hacer mis cosas. Eso fue muy bacano. Después en Crista, eh, era un negocio muy intenso socialmente, ¿me entendés? Yo estaba muy cansado porque los jueves empezaba el celular a enloquecer, reservame esta mesa, esta entrada, por la noche atienda al borracho, llegaba el primo del otro que no me dejan entrar, entonces bajé y yo ya al año estaba loco y les dije, señores, yo vendo esto porque yo he tenido, soy intuitivo y cada vez que mi intuición me dice necesitamos un cambio, yo le hago mucho caso. Y en ese momento yo necesitaba un cambio y fuera de eso estaba en un muy mal momento emocionalmente. Eh, yo creo que tenía una especie de depresión seguramente. Y dije, tiro todo esto, recogí unos pesos, guardé para invertir, que con esa plata después puse para Ferro, pero me fui a vivir a Argentina y a reinventarme y estudié iluminación y producción de espectáculos un año y medio allá. Y cuando vuelvo monto mi sello, Blue Lover Entertainment, que era un sello dedicado a la diversidad cultural en Medellín, trayendo artistas de otros géneros musicales. Ya se empezaba a ver como un avance en la diversidad en el mundo, mucho más explícita, menos guardada, la gente quería expresarse, la gente quería salirse como de ese costumbrismo los jóvenes, pero me iba supremamente mal. Y después me junté con otros dos o tres sellos, donde estaba Mauro Díaz, Manolo, Felipe, y ahí montamos Breakfast Club después de ese regreso, pues que hoy sigue estando, creo que tuvieron un merch o una transacción muy buena con tu boleta, son personas que quiero muchísimo, teníamos unos sueños súper chéveres, estando en Breakfast, me nació esa intuición del cambio, aparece Simón Borrero, Ahí estamos en qué año más o estamos en el menos. 2015. Pero entonces vos salís de Breakfast en ese momento. En ese momento el acuerdo es, yo quiero intentar, yo quiero saber que una startup, no tenía ni idea. Simón en una reunión en Medellín me mira con mucha pasión y me dice, negro, vamos a hacer esto y voy a hacer esto y ya estuve en White Combinator, yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. ¿Sí me entiendes? Pero me habló con tanta pasión que yo quedé como mareado. La primera vez no le paré muchas bolas y después se apareció con otro amigo con el que yo vivía, él estaba emprendiendo y vivía conmigo, los dos éramos emprendedores, vivíamos así en un apartamentico acá en Medellín, emprendiendo, y apareció Simón un día allá en el apartamento y me dijo, no, vamos a darle. Entonces hablé con Breakfast y les dije, yo quiero tomar esta opción, si me va bien, hablemos después de una salida. Yo he sido, Dani, un principio de vida es que los negocios son de los que lo operan, ¿me entendés? O deberían ser, por lo menos las personas que quieren jugar el mediano o el largo plazo, abrazando todas las dificultades que tienen operativos, son personas que deberían tener equity de la empresa. Yo me sentía incómodo en la conversación de decir, ya construí estos 4 o 5 años con ustedes, entonces siempre supe que iba a haber un momento resolutivo donde íbamos a ser generosos si lo de Rappi pasaba bien y lanzamos Rappi en junio del 2016 acá en Medellín con otro amigo y a los 4 meses ya estaba viviendo en Ciudad de México, nos había ido muy bien acá en Medellín y empecé a molerle en Rappi hasta el 2019
Eh, Paralelamente también seguí emprendiendo en Rappi, ¿no? Eh, Tuve con los que son mis socios ahora en Mystic una empresa que se llama Empresarios Místicos de cocinas ocultas, que se la vendimos a Travis Kalanick, negocio horrible, malo, también llenos de fracasos nosotros, intensivo en CAPEX, propiedad horizontal, mejor dicho, shitty business, y se nos apareció la Virgen, pero lo bueno es que uno no sabe cuando las cosas son malas o buenas. Poder haber hecho este negocio con mis socios actuales fue el que determinó de que teníamos muy buen entendimiento y que éramos un gran equipo trabajando juntos, porque nos metimos a cosas muy difíciles, teníamos conversaciones súper difíciles, tomar decisiones de estar jugados en deuda, diciendo pues no estamos jugando literalmente la piel y el futuro, y podíamos seguir siendo amigos y podíamos seguir tomando decisiones, y eso fue lo que abrió el camino para lo que soy Mystic Foods. Tiempo estuviste en Rappi 3 años. Yo estuve desde el 2016 y terminé en enero del 2020. Ok, Hice el vesting de los 4 años. ok. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste ahí? No, podría hacer un tratado de lo especial que fue eso. O sea, yo recuerdo mi época en Rappi como de los momentos más especiales en mi vida porque sentí un fuego por lo que íbamos a hacer que es difícil de explicarlo. Y yo le digo como un sentido muy tribal, y yo me cuento muchas historias, pues, y eso sí era como de verdad uno estar en un estado de guerra en contra casi que de todo, con buena caja, eso sí era importante, siempre estuvimos bien cajeados. Pero yo te puedo decir, primero me quitó muchos complejos como ser humano, o sea, yo siempre pensaba que triunfar acá en medio de estas dos montañitas iba a ser mi futuro y que si tenía una finquita en Río Negro iba a ser muy feliz, pero la oportunidad de Rappi, de hacer negocios en toda América Latina, de tener aprendizaje de gringos también, que eran nuestros capitalistas y los fondos, me puso en unas fricciones y en unas dificultades que después me hicieron tomar mucha confianza y quitarme complejos. Yo de verdad, cuando empezamos a asumir los retos, yo veía contra quién competíamos y yo decía, es prácticamente imposible que unos colombianos que nunca han programado puedan competir como nosotros estábamos compitiendo. Y empecé a creer mucho en las capacidades críticas que uno tiene como ser humano y en lo que puede lograr un equipo comprometido y pensando en profundidad y conversando de la estrategia, y nos quedamos hasta muy tarde dándole y nos juntábamos los fines de semana otra vez, pero ya en otra finca, y volvíamos a ejecutar y teníamos loops cortos, íbamos muy rápido, y todas esas tesis de crecimiento son las que yo vivo hoy en el día a día, que me las enseñó pues como todas rápido. Tuve líderes muy buenos. Sebastián es un comunicador impresionante, donde con él hacía, uno de los founders hacía como toda la estrategia de comunicaciones, después con Simón hacía growth, pero también estaba José Clavijo que me enseñó de performance. Entonces creo que estuve en el momento justo, con líderes y colegas impresionantes, y creo que si te pudiera decir algo corto es que me dio la ilusión del futuro en que como humano podía crear cosas de un gran impacto. O sea, me quitó lo pequeñito de los negocios y vamos a hacerlo grandes, y qué importa el equity, lo que importa es que este sueño escale, y me enamoró de los negocios como el lugar donde puedo generar más impacto. Ahora dijiste algo que me parece importante y es el salirnos de las montañas. Sí, Entonces, yo no sé si la palabra es consejo, pero sí qué opinión le podrías dar o a un empresario o a un emprendedor que está a punto de tomar una gran decisión con el tema de las montañas. O sea, ¿qué aprendiste ahí en Rappi que dijiste, venga, es que sí le podemos competir a ese grande que yo creía que no? sí. No, que el proceso es muy importante, ¿cierto? Uno hay veces se concentra mucho en el resultado y lejos, pero el músculo se va desarrollando a medida que vos te vas poniendo en las situaciones que va pidiendo grandes ese sueño. Entonces, no sé, te digo, las metas de crecimiento de una startup, realmente cuando las ves, vos decís esto es imposible. De una, la primera limitación es imposible.
Y cuando volvés es un montón de tareas, un montón de actividades, cuando lo volvés presupuestos casi que por hora o por servicio como teníamos nosotros en Rappi, concentrarse en ese proceso te ayuda a lograr las cosas grandes, desmenuzarla muy bien, o sea, volverlo chunking, se dice de pronto en inglés, para lograr cosas grandes como en una maratón, vos te enfocas en 5 kilómetros, después en los siguientes 5 y después vas juntando los 42. Eh, yo creo que acá somos muy montañeros en eso. Y así las empresas grandes multilatinas pueden haber nacido aquí, porque creo que es uno de los lugares que más invierte en el mundo y por ahí están las cifras que no me las sé de adquisición y M&As, pero siguen siendo muy poquitos, siguen siendo los mismos jugadores que están hace 40 o 50 años, que han avanzado muy bien y nos hemos corporativizado un poco y lo importante acá en Antioquia, esta región han sido esas empresas, pero no han vuelto a emerger proyectos ambiciosos, grandes, de alto impacto. Hay buenos emprendimientos, pero necesitamos comprometernos como capital humano en que nuestros negocios deberían ser más ambiciosos. Eh, Vivir acá es muy cómodo y yo creo que eso nos juega una doble pasada. O sea, irse a estudiar a otra parte, ¿para qué? Si yo acá vivo muy bueno. Si tengo un negocio medianamente exitoso, aquí vivo feliz, en mejor clima, todo cerquita, algo que funciona bien. Entonces, de pronto, vivir en un lugar que es tan abundante en calidad de vida, nos juega de pronto malas paradas y nos puede O sea, ¿vos acomodar. crees que nos debemos enfocar más también hacia afuera? O sea, no quedarnos tan regional, sino empezar a mirar un poco más. No, estoy convencido de eso, o sea, estoy 100% convencido de que el capital humano de esta región es distinto. No puedo explicarlo por qué, pero tenemos unas capacidades de relacionamiento muy especiales, tenemos una capacidad de ejecución muy especial y que no deberíamos tener complejos para ponernos en cualquier mercado a hacerlo. Digamos que ese tema de la nacionalidad u tu origen te pone una etiqueta que te da buen provenance o mal provenance, ¿cierto? Normalmente cuando uno llega a Argentina soy colombiano, era como, o llega a Brasil soy colombiano y es como, o llega a un mercado como el mexicano, soy colombiano. Pero te das cuenta que esa primera percepción dura muy poquito. Yo acabo de venir de hacer, eh, estábamos escalando una empresa en un reto reciente que tuve en Estados Unidos y en ese reto me tocaba salir del CEO de la compañía y yo pues Dani Normi casi que en una semana yo creo porque yo decía, este man va a pensar que llevo un huevoncito de Colombia todo tatuado sin nada a decirme cuáles son o por qué está tomando esa decisión, sentía muchos complejos sobre eso, pero la verdad es que tenemos absolutamente todo para hacer buenos negocios en el mundo y tenemos que empezar es a tener ese fogueo, ¿cierto? Nos falta mucho fogueo internacional a los emprendedores que tenemos acá. Ahora hablaste el tema de inversión y hace poco lo hablaba con otra banca de inversión. Y es en Colombia hay pues fondos de private equity, pues o fondos, para decir la traducción de fondos de inversión, dos o tres. Sí, Entonces, cuando uno habla en transacciones en Colombia no, importantes, son cinco, sí, seis, siete. Cuando uno habla con otras bancas de inversión o bancas de inversión, pues muy importante en Colombia hacen cinco, ocho transacciones en el año. Cuando uno ve un país como España, España puede tener 80 fondos de inversión de private equity, una pero locura. normalmente están rotando el capital, porque aquí yo creo, yo estoy de acuerdo con vos, hay mucho talento, hay muchas empresas, pero al final cuando vos decís va a ser una transacción de salida, es muy difícil hacerlo dentro de Colombia. Entonces, ahora que hablabas de capital, yo te quiero hacer una pregunta y es, ¿manejaste capital de Friends and Family? O sea, de lo que contaste ahorita de los puntos con Crista y con esas iniciativas, pero te tocó también manejar capital de VCs, pues, o fondos de riesgo y de corporativos. ¿Cómo es la diferencia de manejar? Al final es la misma plata, pero de diferentes mindset o de diferentes personas. Digamos que obviamente de Friends and Family sentís una presión adicional muy grande, primero porque son personas que tienen una expectativa del retorno distinta a un corporativo, a un venture, que el valor para ellos también es importante. Eh,
en términos de evaluación de la empresa, ¿cierto? Puede que vos no estés dando grandes rendimientos, pero si la empresa está construyendo valor y estás creciendo, pues tienen una paciencia diferente. Además, continuamente han estado en el mundo de los negocios y saben que la mayoría fracasan. Entonces, digamos que dentro de los corporativos y con venture estás hablando un lenguaje donde te sentís un poco más cómodo de cara al fracaso, ¿cierto? Es decir, la presión de cara al fracaso cuando el capital viene de alguien que ya lo viene haciendo, están aware de que, o están conscientes de que es muy posible que vos fracases y eso te quita cierto peso encima cuando estás recibiendo plata de personas naturales que tienen como una expectativa de retornos distintas y que de pronto están más por la rentabilidad que por la valorización. Esos procesos para mí fueron mucho más dolorosos. Ahora, cuando no hay creatividad y no hay escasez y te sentís en la comodidad posiblemente de un corporativo, yo creo que eso sí le quita mucho al emprendimiento. Yo he trabajado mucho con corporativos que hacen intraemprendimiento y parece que la cultura del corporativo se toma a la iniciativa y siguen viviendo en business as usual, al ritmo que van, no hay sentido de urgencia. Que un founder tenga carne en el asador cambia toda la ecuación, estás bajo las normas laborales tradicionales de 9-5 y en las startups hay veces hay que darle más, hay veces hay que darle menos, pero son muy distintos. Entonces, de los retos importantes que he visto yo, porque he cerrado bastantes iniciativas de intraemprendimiento cuando hago consultorías con corporativos, es que el corporativo termina como cultura tragándote esas iniciativas y te quita lo que es importante en las etapas tempranas normalmente. Y por eso es muy atípico ver corporativos que logren grandes emprendimientos o emprendimientos que escalen, ¿cierto? Yo creo que el corporativo se ha especializado más en adquisiciones y de pronto en innovación o en opening, pero emprender creo que ha costado mucho. No, totalmente de acuerdo. Y lo hemos hablado mucho, es al final, cuando un corporativo, una empresa grande, o digamos, hablemos de empresas medianas en Colombia entre Ujú. 100.000 y 1.000.000, que tienen ya estructura, o sea, de presidente, Sí. vicepresidentes. Y cada una de esas personas, pues son muy tesos y han hecho carrera, pero en el mundo corporativo. Ujú. Y al final, cuando meten una empresa dentro de ese mundo y tiene como mentor a un vicepresidente que ha estado en el mundo corporativo, pues la enseñanza a un emprendedor o más lo que le puede aportar, él lo termina permeando desde la cultura del corporativo. Ujú. Entonces se dedican a, no, venga, vamos a mirar el flujo de caja, vamos a hacerle comité de no sé qué. Y al final es una compañía que vende 100 millones de pesos o 200 millones de pesos al mes, que lo que necesita es pivotear y encontrar por dónde irse. Sí, yo creo que eso pasa todo el rato y digamos que estoy en un ejercicio que ha funcionado muy bien a mi forma de ver y es Enerbit. Enerbit es un intraemprendimiento de Celsia, pero de los que he visto fue de los primeros que tuvo una razón social diferente a Celsia, donde las personas que se fueron a liderar el proyecto no era alguien que venía de una carrera de un corporativo, sino que buscaron una persona idónea y ya hemos tenido muy buenos resultados. Y es de las pocas que yo he visto, pero porque hubo mucha determinación de Ricardo y mucha valentía corporativa, porque hay veces es difícil, es decir, ay, pero si yo ya tengo aquí facturación, ¿por qué lo vas a hacer vos allá con tu empresa? Entonces se cae también en la trampa de las capacidades, de decir, es que yo en el corporativo ya tengo unas capacidades que te pueda prestar, pero si no hay esa valentía para que esos chiquitines se enfrenten al mundo, realmente las termina absorbiendo y yo creo que en gran parte le hacen más daño que beneficio mantenerlas muy vinculadas a lo que pasa en el corporativo. Algunos de los que han pasado por aquí, por este podcast, han sido clientes nuestros, nos reímos porque siempre les decimos que si hubieran empezado y hubieran contratado a Estrategia en Acción, no hubieran montado la empresa. Es lo más posible, Porque seguro. al final, o sea, uno le tiraba Excel y cuando llega un emprendimiento que nosotros pues no atendemos emprendimientos, pero algunas veces nos gusta como ayudar a ciertas personas, Claro, he siempre visto. le decimos es, lo único que no se va a cumplir es el Excel. Sí, exacto. O sea, si algo le puedo asegurar es que ese Excel no se va a cumplir, porque al final un emprendimiento empieza siendo una cosa
y a los 5 años puede terminar haciendo otra completamente diferente. No, yo en este momento estoy en un proceso de ronda de capital para un emprendimiento mío personal y Dani, no me gasté el tiempo en hacerle presentaciones, más o menos es más un tema de flujo de caja y cuánto creo que voy a quemar para que una estructura se quede luchando en el tiempo. Pero la conversación con la gente que me ha invertido realmente era una conversación de servilleta. Es decir, ve, yo quiero solucionar este problema, tengo estas capacidades, tengo esta experiencia, necesito inicialmente este capital de trabajo y pongámosle la valoración a eso que nos vaya a dar, pero yo ya pues después de haber emprendido tanto, no te voy a venir a prometer a vos que en 5 años estos van a ser pues las ventas futuras, ni que ya encontré el camino perfecto para llegar hasta allá. El tema de la reputación como alguien que puede descubrir caminos y que sabe generar valor de la nada, termina siendo más importante que el mismo plan de negocio. En White Combinator te decía, el 70% de la decisión está en la pasión y en el brillo que tenga la persona que es capaz de transmitir lo que quiere hacer y cuál es esa frustración que quiere cambiar a un plan de negocio que un Excel y una presentación bonita puede con todo. Yo creo que los grandes inversionistas tienen la habilidad, por supuesto, de ver grandes negocios, pero también de ver grandes líderes en etapas tempranas. Sí, o sea, muchos de los inversionistas al final dicen que invierten en la persona Mm, más que en el mismo sí, negocio. sí. Pasando al capítulo de Mystic Foods, que es la empresa pues con la que hemos tenido la oportunidad en Cabeza de Albaluz de trabajar con ustedes. Contá, o sea, ¿qué es Mystic Foods? ¿Qué hace? Eje. Algo de la historia y ya vamos a hablar un poquito pues como de números. Mira, Mystic nació por allá en el año 2009 con dos socios. Nosotros, digamos, ahora tenemos más socios porque tuvimos una ronda de capital y hemos dado un poco de stock options a algunos empleados. Pero esto empieza con dos amigos míos de la infancia por allá en el 2009 en la calle de la Buena Mesa de Envigado que montan un restaurante colombiano que se llamaba María Santo. Los dos estudiaron para ser chefs o algo culinario y empezaron ahí emprendiendo. Les fue bien y terminaron montando un montón de negocios ahí. Después se unen otros dos socios y ellos cuatro fundan tres ibaritas y tenían un negocio de multirestaurantes, pero después un asesor financiero y ellos se dan cuenta que Olivia era el outlier y que para qué iban a sostener los otros y más bien le metieran el diente a Olivia, que había tenido muy buen product market fit y digamos que el margen era muy bueno en las pizzas y en las pastas. Eh, Empieza a crecer este sueño de Olivia. Yo por allá en el año 2017 que llega toda la tendencia de el mundo digital, uno de ellos me llama y me dice, Carlos, ayúdanos con esto. Eh, y yo les empiezo a ayudar a montar pues el canal digital que venía creciendo mucho gracias a Rappi, pero mira, nos aparece un negocio de oportunidad que no estaba lista la oferta de licores en Medellín y en Rappi me dicen, vos que conoces tanta gente que nos monta esto de licor, esto es un negocio que tiene una temporalidad, porque seguramente después nosotros nos vamos a integrar para atrás, pero necesitamos asegurar esa oferta ya, porque eso nos va a traer crecimiento. Entonces yo ya venía trabajando con ellos y les dije, hey, mirámonosle a este negocito que seguro nos puede ir bien, arranquemos a darle. Y fue mi primer pino en empezarme a juntar con los tres ibaritas. Después, yo estando en Rappi en Brasil, fundamos Empresarios Místicos, que a raíz de esas eh, cocinas o bodegas de última milla de licor, empezamos a ver propiedades que estaban muy cerca del mercado, como decir el barrio del Chispero aquí, que está en pleno poblado, pero el valor inmobiliario es muy barato. Nos empezamos a ir por esas propiedades y a subarrendar cocinas ocultas para que la gente que no tenía presencia en esos polígonos pudiera atender la demanda. Entonces ahí empezamos a trabajar nosotros juntos mucho, vendimos la compañía. eh, yo en el 2019 me venía para Medellín a hacer un tema de estrategia y crecimiento por equity. Entonces yo quería montar una agencia que ayudara a restaurantes a crecer porque había aprendido muchísimo en Rappi de restaurantes. Yo les manejaba el marketing y pensaba tener 6 7 empresas, 10% y hacerlas crecer. Y esa agencia tercerizaba servicios a otro y se mantenía la operación, pero yo quería hacer ahí un patrimonio con unas empresas. Y Nico, el gerente, me dice, no, vení,
vení, juntemos estos sueños, o sea, nos ha ido bien, lo que vos estás haciendo para nosotros es importante. Olivia es una empresa o mis socios son personas que han tenido una visión del desarrollo muy humano y a mí eso me gustaba mucho. Ellos se habían enfocado mucho en crear capacidades para un negocio de servicio que fuera una empresa supremamente humana y de pronto tenían debilidades en la parte más de crecimiento, aunque Olivia ya había construido un terreno muy Vení, yo importante. creo que muy poquitos, pero para los que no conozcan a Olivia, ¿qué es Olivia? Olivia es una pizzería, no es una pizzería, es una cadena con una propuesta mediterránea que empezó como una pizzería. Nosotros hemos evolucionado mucho el plan de negocio en no decir no somos restaurantes, sino que somos una cadena, que eso tiene unas implicaciones muy grandes después como modelo de negocio. Eh, ya tenemos 19 puntos de venta. eh, Estamos en la costa, en Barranquilla, en Medellín y en Bogotá. Van a ser pues como nuestros lugares de expansión. Más de 450 personas en el servicio. Y es un negocio que nosotros nos lo gozamos mucho. Pero lo lindo, Dani, de esa reflexión es que yo no tenía ni un peso. Lo único que tenía eran algunas acciones de algunas empresas, pero mis socios son muy generosos y siempre han sido muy generosos conmigo y me han dejado ser. Y muy a través de Nico, que es un amigo entrañable mío, él digo, hagamos esto posible, traigamos a alguien que valorice las acciones que vos tenés y vení, pongámosle una prenda a esas acciones y quédate con un porcentaje de la compañía. Algo que nadie hubiera hecho, ¿cierto? Hoy si lo vemos en retrospectiva, yo creo que nos ha salido muy bien, pero en su momento fue un acto muy generoso y muy solidario de priorizar el equipo que podíamos lograr eso. Eh, entonces yo pongo mis acciones a nombre de la sociedad, le cambiamos porque pues Tres Ibaritas, queríamos como un nuevo nombre que diera, y ahí nació Mystic Foods, y a los 3 meses cae la pandemia y cierran los 11 puntos de Olivia que teníamos, entonces dije, puta negocio tan malo el que hice, ¿cierto? Eh, pero ahí nos pusimos a prueba como emprendedores, ahí nació Clap, montamos Mercadillo, Mercado ¿Qué es Orgánico. CLAP? Club Burgers es una hamburguesería que nació nativa digital en plena pandemia porque lo único que nos iba a salvar la empresa era que el canal digital nos paráramos de otra manera, eh, y lanzamos, sabíamos que teníamos la pizza y los top sellers siempre han sido pizza, pollo, hamburguesa, si se puede decir. eh, no pensamos en el pollo, pensamos en las hamburguesas y ahí nació Clap en mayo del 2020 como una respuesta emprendedora a tener cerrados todos los locales de Olivia y nos activamos en muy poco tiempo a montar Olivia en Casa, que Olivia en Casa fue nuestro segmento para el hogar de Olivia mientras estaban cerrados, montamos Club Burger y muchas otras iniciativas digitales que nos fue muy mal, pero lo ¿Como importante, cuáles? mira, montamos una empresa que utilizaba nuestras capacidades para sacarle marcas a influencers. Hicimos pruebas con 3 influencers, les diseñamos los platos, les hacíamos toda la operación y les pagábamos unas regalías. En esas no nos fue nada bien. Montamos un mercado orgánico que después vendimos a otros amigos que se llamaba Mercaviva. Nosotros teníamos un supply muy importante de horticultura orgánica porque habíamos invertido en horticultura orgánica como integración de la cadena en Santa Elena y aprovechamos pues como toda esa capacidad que teníamos y decir, hey, la gente quiere en la casa comer cosas ricas y orgánicas, montemos un mercado orgánico, y ese después lo vendimos, pero porque el sistema de actividades del retail y de un e-commerce versus lo que sabíamos hacer, que era operar restaurantes, nos iba a enloquecer. Entonces lo terminamos vendiendo y digamos que lo que quedó bien es un Olivia con un canal digital muy consolidado, con una muy buena opción y cuando abrimos los puntos de venta era muy grande y Club escaló muy rápido y digamos que algo bonito para contar, Dani, es que nosotros crecimos 20 versus 19. ¿Sí me entiendes? Y tuvimos cerrados los restaurantes que era nuestro core de ingresos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y creo que abrimos en agosto. O sea, perdimos de nuestro core business más de la mitad del año en facturación Y creciste año contra año. y año contra año crecimos por haber puesto Olivia en casa, Clap
Y después cuando abrió en agosto los puntos de venta Olivia, pues vos sabes que la gente salió loca de la pandemia a consumir y crecimos 20 versus 19 y ahí pusimos a prueba la capacidad emprendedora, pero sobre todo que en las crisis hay que ser muy innovador, ¿cierto? Uno no se puede quedar quieto. Clap, ¿cómo se diferencia de las otras hamburguesas? Yo creo que en primera instancia el producto fue muy novedoso porque el concepto de Smash Burger en Colombia no había entrado, si había alguna propuesta no la conocíamos, pero digamos que en el mundo la hamburguesa Smash era muy novedosa, era un gran riesgo porque una hamburguesa Smash no es jugosa. Y cuando vos ves en la tradición o en el top of mind de una persona de acá es carnita jugosa y la hamburguesa jugosa y gruesita y casi que todas las hamburguesas la evaluaban por el tamaño de la carne y nosotros íbamos a salir pues con una carne chancleteada, como dicen aquí, que tiene unas características de sabor distintas porque la grasa se encapsula y cambia un poco el sabor y yo creo que hay una buena innovación. Pero yo creo que además de un producto muy rico, creo que lo interesante de Club es que ya sabíamos en esa época que la relación con los clientes iban a cambiar, que Olivia tenía una comunidad muy importante y que Club debería buscar su nicho para crear una comunidad. Y para crear una comunidad necesitas hacer muy buen marketing, necesitas crear cultura alrededor de la marca y nosotros escogimos el escenario urbano y del skate y nos metimos a hacer un marketing novedoso y disruptivo y yo creo que ha sido algo muy importante para Club el trabajo, digamos, de marketing, de marca y ser algo novedoso y no vender solo hamburguesas. Vendemos más como un estilo de vida y una filosofía. Ahorita pasaste rápido y eso, ustedes tienen entre 400 y 500 colaboradores, pero creo que para ustedes es muy importante la cultura. Sí, súper importante la cultura. ¿Cómo es esa cultura diferente? Mira, yo creo que es frugal, es cercana, es muy horizontal. Mis socios que operan, Nicolás y Daniel, y los otros, Esteban y Ricardo, son personas que se la pasan todo el día en los puntos de venta, que tienen un relacionamiento muy cercano a todo nivel, desde las que prestan o prestan los servicios, el administrador, con todo el mundo es muy cercana. eh, es una cultura que está permitido la duda y no saber, inclusive desde el liderazgo, con respuesta no tengo ni idea qué vamos a hacer, más como meternos en el equipo de manera creativa a solucionar las cosas y eso cabe, no hay como un direccionamiento, emerge mucho, somos muy jardineros y no muy carpinteros, que no estamos como tallando una madera porque ya sepamos lo que hay que hacer, sino que nos tomamos el tiempo de ir a las bases para tratar de crear las cosas, nos conectamos mucho con la naturaleza. Nuestra empresa se define más que una organización como un organismo con lo que eso conlleva. Siento que es una empresa muy humana donde las emociones caben, donde no hay que ser pues un robot. Se puede expresar la gente, damos segundas oportunidades. Y eso viene mucho desde la génesis, como te dije, de cuando yo llegué. Olivia y Tres Ibaritas tenían unos departamentos de recursos humanos, no de una empresa mediana o pequeña, ya tenían unos procesos y unos recursos humanos muy robustos que después fueron supremamente importantes para la escala que se vino después en el crecimiento que tuvimos. Bueno, antes de pasar a la sección de números y estrategia, hablemos en qué estás hoy Sí, y qué se viene, porque seguramente de lo que te conocemos vendrán muchas cosas más, pero también que nos contés de un paso que tuviste. O sea, al inicio decía que nos habías tocado en el comité asesor de Iluma, sí. que es una compañía pues muy importante en Colombia, y después entras a trabajar dentro de Iluma. O sea, ¿cómo fue ese cambio también de ser un emprendedor a entrar a un corporativo, a ser un emprendedor dentro de un corporativo? Sí, eso es como un paso intuitivo de pronto, porque pues cuando uno está en un comité asesor o lo que funge más o menos como una junta directiva, pues se puede decir que es el mayor órgano de cualquier organización,
pero yo he tenido un espíritu muy operador y en las conversaciones con Alejo, el CEO, siempre hablamos de intraemprendimiento, de innovación, de que esta empresa que está muy enfocada en vende a proveedores, no capitalizaba como el valor que tenía en esa integración vertical de llegar al mercado y en una conversación de esas con Alejo quedamos en que yo iba a manejar el Venture Studio, que es un estudio dedicado al emprendimiento, utilizando por supuesto las capacidades que tiene la alianza. Yo estuve como... Y para dar contexto, que me han regañado que porque aquí en los podcasts decimos nombres y la gente no Ah, sabe, o sí, sea, sí. Alejo es Alejandro Mesa, que Alejandro es Mesa es el CEO, que es un tipo impresionante. que aquí lo admira, él se pone rojo cuando le digo que es de las personas que más admiramos aquí en Estrategia en Acción. No, y hacen bien. Yo también siento que es uno de esos líderes que le hacen mucho bien a Colombia, con una mente sofisticada, pegado del valor, una persona con, para lo que es, siento yo, con una humildad y una cercanía muy bacana. Entonces, como que aprendí mucho de él y de la organización en general. En el comité, pues, estaba con unos titanes que aprendí un montón, pues, Alejo Piedrahíta, impresionante lo que aprendí, José Alberto Vélez sigue siendo un mentor mío, pues, Carlos Eduardo. Son personas, yo he sido muy observador de los comportamientos y muy observador de qué pude aprender de ellos. Estuve más o menos 4 años ahí. Después paso a manejar el Venture Studio, hicimos una inversión en Estados Unidos y acá estábamos lanzando otras marcas, hubo una realineación estratégica, pues y normalmente la innovación y más si no está en el core, pues hubo un cambio ahí de estrategia, ya no estoy haciéndolo más ahí, pero me divertí, fue una experiencia impresionante y recojo mucho. eh, Reafirmé mi fuerza para poder crear equipos, o sea, creo que en muy poco tiempo creamos un equipo muy bueno que todavía va a estar ahí. Y lo otro es que tuve una oportunidad que para mí era fundamental poder desbloquear hacer negocios en Estados Unidos. Para mí ir a entender el mundo de los negocios en Estados Unidos siempre fue un deseo y digamos que este paso por ahí, así haya sido un poco corto, me permitió operar una empresa en Estados Unidos, en Denver, que adquirí un montón de conocimiento y que hoy uno de los siguientes pasos que me gustaría es como colombiano poder tener más experiencias en Estados Unidos. Súper. Pasando aquí ya ahora sí a finanzas y estrategia. Esto es con información pública. Sí, Entonces, la compañía hoy vende alrededor de 80.000 millones de pesos. Lo importante es que en los últimos 4 o 5 años las ventas han crecido 3.5x, sí, pero la utilidad operacional, hoy no estamos hablando de EBITDA porque en la información pública no logramos claro, llegar a la EBITDA, pero la utilidad operacional creció 15 veces. sí. ¿Cómo lograron eso? Yo te puedo decir que la parte de la utilidad operacional está íntimamente ligada con la llegada de Estrategia en Acción a nuestra compañía. Por supuesto, nosotros estábamos haciendo muchos esfuerzos, sobre todo de temas de costo, de mejorar en el OPEX. Hablemos más de gestión, pero nos hacía falta una cultura financiera y ciertas metodologías que nos permitieran llegar al número que queríamos. Entonces, gran parte de la explicación en la utilidad tiene que ver con la mentalidad que Albaluz y las metodologías que Estrategia en Acción nos han puesto en la empresa. Esto va a parecer publicidad política pagada, pero realmente es verdad. Si uno va y ve un hito de nuestros márgenes de un antes y después, un cambio pues, impresionante, puedo decirlo. Y la parte del crecimiento es un trabajo conjunto de quitarnos ciertas taras, de traer nuevas tesis, de que el capital pase por la empresa. Dani, yo creo que antes el capital pasaba de manera muy limitada, pues porque teníamos, nuestro gerente Nico ha sido muy juicioso con bancos y yo creo que eso es de lo más importante, construir una relación importante desde que uno es pequeño con el sistema financiero, después uno lo agradece. Si no fuera por esa relación con bancos, en la pandemia nos hubiéramos quebrado, estoy 100% seguro de eso. Pudimos tener liquidez porque confiaban en nosotros en una relación que se había construido hace 12 años. Después nos juntamos con No Name,
hicimos una ronda de inversión que necesitábamos capital y la deuda no nos daba para adquirir más, pero esa ronda de inversión la llevamos en un plan de negocio muy bien estructurado y sobre todo pusimos el capital en el front. ¿Sí me entendés? Que yo creo que hoy no es tan inteligente poner el capital en unas partes que no te permitan crecer, sobre todo en los momentos que nosotros estábamos de la compañía, pues teníamos necesidades de un centro de producción, seguramente de ponerlo en otras partes, pero dijimos, vamos a utilizar el dinero para abrir puntos de... Súper. Aquí, para seguir con contexto, No Name es otra banca de inversión aquí en Sí, Medellín que admiramos mucho, nos gusta mucho trabajar con ellos y nos parecen muy tesos. y para complementar eso, ¿sabes qué? Yo creo que está muy subvalorado el capital social o de relacionamiento que tiene una empresa como algo demasiado importante para crecer. Yo creo que en los dos periodos algo que cambió es que Mystic Foods le quitó el miedo a más personas, le quitó el miedo a ir a una estrategia en acción, le quitó el miedo de ir a un no-name, le quitó el miedo de tener socios capitalistas, le quitó el miedo de ser más ambicioso con el talento. O sea, uno sí tiene que crear una red humana, social y de empresas que te hagan más poderoso, que mejoren tu reputación. Y yo creo que eso fue como una campaña de nosotros crecer el sueño, no tenerle miedo a vender a equity, que aquí hay mucho emprendedor que dice, no, yo no quiero vender algo. Y para mí en los negocios siempre ha sido mucho más relevante ser cola de león que cabeza de ratón. Y cada vez que lo veo en el mundo de los que se han vuelto grandes, pues normalmente tienen equities pequeños, ¿cierto? Pero en general, pues tienen algo de mucho más impacto, tienen mejor patrimonio y demás, y no necesariamente son los dueños del equity. Entonces creo que quitar ese miedo, abrirnos y crear ese tejido que hemos creado de acceder a personas tan inteligentes y que nos han enseñado tanto con tanta humildad es lo que nos llevó a desencadenar ese crecimiento. ¿Qué indicadores te parecen muy importantes tener en mente para saber si una empresa está bien o no? Yo los parto en tres niveles. Desde un punto de vista del cliente, que para mí es lo más importante de cualquier empresa, trato de mirar que las órdenes tengan buena tendencia, más allá que las ventas, que las órdenes tengan una buena tendencia en un periodo del tiempo. Y me encanta el NPS. Yo miro mucho NPS saludables en las empresas y yo siento que el cliente tiene buena afinidad con la empresa y las órdenes vienen creciendo. Yo creo que estamos entregando valor. Entonces esa parte la chuleo. ¿Qué es NPS? NPS es el Net Promoter Score, que es un indicador que se inventó un consultor de Bain, pero básicamente lo que lleva el Net Promoter Score es que tú como ser humano estás dispuesto a recomendar a esta empresa. Cuando tú como humano eh, pones una marca, hablar de tu marca personal, que es lo más sagrado en cualquier ser humano, quiere decir que algo estás haciendo bien. eh, y si lo puedo llevar a términos más simples, habla mucho del voz a voz. El voz a voz todavía es muy importante. Si alguien está dispuesto a promover tu empresa, pues ahí tenés un promotor en la calle que te va a decir anda Livia o anda Clap. Entonces, Y lo contrario también, o sea, y es lo muy contrario grave. también. Es muy grave si dicen, no vayas, weón, que eso es una mierda. Eso es gravísimo. Entonces yo para ver la salud con el cliente me gusta ver el comportamiento, que son las órdenes, porque yo creo mucho en el comportamiento, más allá de encuestas y otras cosas. Y los otros sí es entender el NPS, eso como para la salud del valor que está entregando la empresa, eso me habla mucho del producto. Si hay un buen producto, esas dos cosas normalmente está bien. Después que miro algo financiero y es que haya unit economics sanos, si vos estás entregando muy buen valor y hay un buen NPS, pero resulta que el número no te está dando, pues eso es muy fácil, ¿no? O sea, eh, tener negocios ganadores con un precio que no da y entregando con unos CAPEX que tampoco dan y lo que sea. Entonces, más allá de que sea hiper rentable, sí es que el unit economic de la venta esté sano y eso también lo aprendí mucho en Rappi. O sea, nosotros cuando empezamos en Rappi teníamos un unit economic muy distante de poderlo volver un número verde y eso ha costado sangre en el último tiempo y en muchas startups ese es el común denominador. Yo no estoy diciendo algo aquí que no se sepa. Entonces,
cuando uno ve así, entrego mucho valor, pero hay una distancia para tener un unit economic positivo, eso para mí es una alerta muy grande. Entonces, desde lo financiero es lo que más miro. Y por último, algo que pueda evaluar la cultura. Entonces, que haya un buen clima, que haya buen talento, que la gente esté comprometida, que haya una cultura espectacular. Normalmente trato de pasar por esas tres dimensiones o evaluar una empresa en esas tres dimensiones porque me habla de la gente interna, de sus finanzas y el producto y el cliente, cómo la percibe. Vamos a pasar a unas preguntas del público. Te conté que nos habían llegado muchas. Qué bueno. Aquí escogimos algunas. Eh, has hablado alguna de ellas, entonces voy a hacerte como algunas que de pronto hayan quedado empezadas. Y es, ¿cómo fue salir de una startup como Rappi y pasar a una industria de restaurantes? Mira, a mí me ha costado mucho en ponerme etiquetas de startupero o restaurantero o de entretenedor o sea, mi curiosidad y mi personalidad normalmente están hechas a la medida de los cambios. A mí me gustan mucho los cambios y sufrí mucho por no ser un especialista y hace muy poco abrazo ese generalista que es el don que tengo de saber muy poquito de muchas cosas, pero después las puedo cruzar. Entonces, pues antes estuve en entretenimiento y me fui para una startup y he estado trabajando con gobierno y me he movido a otras partes. Entonces, la verdad que por mi personalidad, casi que todos los cambios han sido cambios que se me han dado con mucha naturaleza, siguiendo mi intuición, mi curiosidad y sobre todo un lugar donde yo me sienta a gusto, ¿cierto? Ok. Y esta otra pregunta es cómo diferenciarse en un sector de comidas rápidas donde hay tanta oferta de comida italiana y hamburguesas. Sí, cuando íbamos a lanzar el plan de negocio de Club nos decían, no, pero hamburguesas, eso ya hay mucho. Pero cuando hay mucho diálogo es porque la cultura del mercado pues lo piden, o sea, ¿sí me entiendes? Yo sabía que las grandes disrupciones, o sea, en la innovación requieren mucho capital. Nosotros no estábamos con muy buen capital, teníamos que ir a un negocio eh, que la demanda estuviera asegurada, pero el meollo del asunto ahí era la diferenciación, ¿cierto? En el producto había diferenciación y como equipo nos teníamos confianza en que podíamos hacer un marketing best in class que nos hiciera muy diferente a lo que ya existía y tejer una comunidad que nos eligiera en eso también teníamos confianza. Entonces, eh, sabemos que las marcas, eh, la- las marcas, las comunidades, lo que hay detrás de un plato de comida, la sonrisa de una persona, son cosas que marcan la diferencia. Así estés vendiendo lo mismo que todo el mundo está vendiendo. Sabíamos que esa parte tenía que estar, una buena calidad en la comida, pero lo que hiciéramos distinto alrededor de esa experiencia era lo que iba a hacer que nos eligieran. Y yo creo que pensar siempre en que en la restauración la gente más allá de la comida está buscando una experiencia y la experiencia tiene un montón de aristas que tú puedes mover desde la música, desde lo arquitectónico, desde el servicio, desde el emplatado, eh, desde el modelo mismo, puedes generar ahí disrupciones. Entonces, hasta para empanadas uno puede ser distinto y diferenciarse o lo que quiera que pueda vender. Es muy importante esa pregunta de la diferenciación. No, muy claro y muy interesante lo que acabas de decir. Y ya pasando a dos preguntas de cierre. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Mira, yo empezaba a partir porque, como podrás entender, pues no soy un gran financiero, pero he tratado de ser muy juicioso en pegarme de gente que sí sea muy buena financieramente y entiendo el mundo de las finanzas y te puedo decir que en Rappi, por allá en Brasil, empecé a evaluar negocios en los que pudiéramos fungir como un pequeño fondo de inversión, que eran esos local heroes, para ponerles capital para que ellos crecieran. El query era muy sencillo. Negocios con una recompra por encima de la media, pero con unas ventas por debajo de las importantes. ¿Qué quiere decir? Tienes muy buena recompra, seguramente hay un producto muy bueno, pero no estás creciendo, ¿cierto?
cuando me fui a entrevistar todas estas personas, después de que sacamos el query, mi gran conclusión es que los emprendedores no entendíamos cómo fluye el capital dentro de una empresa y cómo me puedo apalancar en el capital, ¿cierto? Y eso para mí fue revelador en decir, Caloncho, no te puedes quedar en la zona cómoda del marketing, porque lo que te va a habilitar el marketing es poder entender cómo se genera valor desde las finanzas en un PIG. Entonces, estos manes no tenían ni idea, tenían negocios flujo de caja positivo, entonces tenían muy buena caja, pero todos los meses perdían plata, entonces imposible crecer, ¿cierto? Entonces, primero un gran desconocimiento de cómo fluye el capital y de la parte financiera por parte de esos emprendedores, y mi gran aprendizaje ahí es que la liquidez que genera un negocio es la que te permite cumplir el plan de negocio, ya sea de manera orgánica, inorgánica o que un banco te preste para que puedas cumplir el plan de negocio. Yo no he estado en negocios que entregan dividendos, pero una vez Mystic Foods tuvo liquidez y este año que vamos a tener muy buena liquidez, podíamos cumplir de otra manera el plan de negocio y podíamos crecer de una manera espectacular. Entonces, yo creo que el mejor consejo es pilas con la liquidez y pilas con el capital, que es lo único que le permite a uno cumplir los planes de negocio y crecer. Me reí porque allá atrás de estar, no, debe estar Juan aquí riéndose porque 10 de 10 la respuesta ha sido caja, ¿sí o no? Y al final vos puedes hacer lo que quieras hacer. O sea, puede ser un teso en marketing, puede ser un teso en hamburguesas o en lo que sea, pero si no te llega la caja, pues no va a ser un habilitador o para el crecimiento o para la rentabilidad. No, inclusive ese skills, más allá de esa liquidez, es también como saberle vender a socios. O sea, eso le da liquidez a una empresa. Si yo tengo la capacidad de montar al banco, al barco, como nos ayudó No Name a montar personas muy buenas con un sueño, porque no es más, pues eso también es liquidez para la empresa. Entonces, ¿cuáles son los skills que vos necesitas como líder dentro de una compañía para siempre asegurar que estemos líquidos? Y ahí hay una parte de ventas, hay otra parte financiera, hay una parte con los bancos, hay otra parte con los inversionistas, pero por nada del mundo una empresa puede estar ilíquida. De acuerdo. Y para cerrar, ¿cuál es tu error favorito? Mi error favorito, O sea, ese error del que vos decís, a veces el que más he aprendido en la vida. mira, uno hay veces cree que huir o irse de ciertos lugares es lo que le va a generar a uno el cambio, y lo que he aprendido es que uno se lleva a uno mismo para todas partes y empieza a entender como los mismos patrones. Entonces, eh, yo creo que cuando uno reflexiona, tiene que ponerse en duda todo el rato, y tiene que ser muy gaseoso en los conceptos que uno tiene. Y cuando uno reflexiona, tiene que poner a prueba lo que uno es. O sea, una reflexión que cuando estés en tu ejercicio mental, lo único que haga es volver a probar lo que vos ya pensás, no es una reflexión profunda. Entonces, a mí lo que me ha llevado los errores o las cosas que no me han salido bien es a los cuestionamientos personales. Pero lo que te quiero decir que el error más malo que yo siento que puede tener una persona es tener una mentalidad fija sobre sí misma. Eh, y yo hay veces fui muy sólido de pronto en mis conceptos, y a medida que con el tiempo he aprendido a ser humilde, a cuestionarme, a poderme cambiar, a no tener esa mentalidad fija, a considerar las opiniones de otro en las sociedades, que es súper importante. Siento que eso me ha hecho crecer mucho en mi inteligencia emocional y como líder, y atender un montón de situaciones, de no tener unos conceptos tan fijos, y que no los pueda cuestionar en mis reflexiones. Entonces esas equivocaciones lo que han llevado a mí es a cuestionarme y a cuestionar lo que pienso. Ujú. No, muy interesante. Yo creo que aquí salieron muchos aprendizajes. Antes aquí de cerrar, si alguien te quiere buscar, eh,
mentoría, conversar con vos, dónde te pueden escribir, dónde te pueden Bien, encontrar. yo solo tengo Instagram, yo no tengo LinkedIn ni tengo Facebook. Me gusta mucho Instagram. Mi empresa de consultoría se llama Conuno. eh, no tengo nada abierto porque pues tengo los mismos 4 o 5 clientes que tengo siempre, y uno de esos más importantes es Mística, al cual le dedico mucho tiempo y hoy estoy emprendiendo. Pero me gusta mucho hablar con emprendedores en etapas tempranas, entonces trabajo mucho con pelados que están sobre todo en restauración, de diferentes partes del país, que me escriben, ¿qué pensás? Entonces ahí por Instagram, sobre todo a ese perfil que es el que me gusta, porque me hubiera gustado mucho cuando estaba más pelado que alguien yo le pudiera preguntar cosas que Como el tuve usuario que tuyo. pasar. Es Caloncho Correa, está abierto y ahí pues podemos hablar de muchas cosas. Hay veces me tardo en responder, pero trato de responder. Amo a los emprendedores, o sea, cualquier emprendedor que necesite un apoyo moral o de cualquier consejo, una conexión, estoy seguro que puede que llegue tarde, pero voy a llegar porque parte de mi misión es inspirar a otros emprendedores eh, a entender que pueden tener una vida con sentido, hacer dinero, vivir libres y tener una vida bacana desde el emprendimiento. Bueno, muchas gracias por este espacio, Caloncho. No, a vos, Dani, gracias y de verdad que eh, como persona y como socio de Mystic Foods, eh, fue una revelación entender lo que puede lograr un método y la cultura financiera en una organización. Entonces no lo pensé 2 veces con la invitación porque para nosotros nos ha cambiado la vida, abrirnos a trabajar con personas como ustedes que nos pueden dar otra perspectiva y otros aprendizajes de los negocios. Y un abrazo muy grande para ti, sobre todo al Baluz, que es una compinche mía que me ha retado, que me ha hecho mejor, con sus formas, hay veces eh, de terapia de choque. La admiro demasiado y creo que tendremos siempre esta amistad y de los negocios durante mucho tiempo. Entonces, más que todo, mucha gratitud con ustedes y con Estrategia en Acción por lo que hacen por las empresas y los emprendimientos. No, muchas gracias. La idea de esto es también que el aprendizaje de la empresa con una persona que nos escriba que aprendió se está cumpliendo aquí el objetivo de Exactamente. esto. Ojalá alguien diga aprendimos de esto. Muchas gracias. Dale, Dani. Bueno.